¿Cuándo tenemos que pensar en cirugía? En términos generales, lo más frecuente es que sea el paciente el que decide si va a cirugía o no. Y esto ocurre porque la cirugía realmente lo que trata es de resolver unos síntomas. Y los síntomas son algo muy subjetivo que cada paciente vive de una manera. Por mucho que tú en una resonancia o en una radiografía o en la prueba que sea encuentres que hay una patología, incluso que puede ser aparentemente grave, grave me refiero a avanzada, no a que sea que haya riesgo para la vida o algo de eso, sino que sea una patología avanzada. Si esa patología avanzada no da síntomas, pues el paciente no tiene por qué ir a cirugía. En todo caso, podemos seguir vigilando eso a ver si hay algún tipo de evolución. Por eso, cuando a alguien se le propone cirugía, para mí una de las recomendaciones principales es pedir una segunda opinión, especialmente cuando nos han asustado con alguna posible complicación por no operarnos, ¿no? Y la típica en cirugía de columna es la silla de ruedas, la amenaza de la silla de ruedas, que eso es como un clásico y que, bueno, eso nos tiene que poner en guardia prácticamente. Cuando un cirujano te amenaza con una silla de ruedas si no te operas, lo primero que tienes que hacer es correr a otro cirujano a pedir una segunda opinión, la verdad, porque son muy pocos los casos en los que esa posibilidad es real. Muy poca patología, probablemente únicamente los tumores. Los tumores te pueden dejar en silla de ruedas, efectivamente, si están en una zona cercana a la médula, porque pueden tener una tendencia a crecer importante. Pero la patología degenerativa en general, una estenosis de canal o un desplazamiento vertebral, en fin, todo esto muy rara vez te puede dejar en silla de ruedas y mucho menos de forma rápida como para que tengas que tomar una decisión urgente de operarte, ¿no? Entonces, si eso ocurre, segunda opinión. Y en general, segunda opinión siempre, porque, bueno, es bueno tener opciones para elegir, no solo porque te tengas que operar o no, sino también porque muchas veces hay tipos diferentes de cirugía para la misma patología y todas pueden ser correctas, lo que pasa es que, bueno, pues unas tienen unas ventajas, otras tienen otras. Entonces, todo esto hay que considerarlo y es muy importante antes de eso. En otras ocasiones, es el médico el que tiene que forzar al paciente un poco a operarse por algún motivo. Por ejemplo, patología que tienda a evolucionar y que haya mucha diferencia entre operarla cuando está poco desarrollada y cuando está más desarrollada. Bien, entonces para no tenernos que ir a una cirugía muy compleja cuando eso esté ya dando unos síntomas terribles, pues a lo mejor es recomendable adelantar la intervención sin ninguna urgencia, por supuesto, porque estas cosas nunca son de evolución rápida, pero sí que es conveniente adelantarlo y, bueno, darle al paciente un poco de tiempo para que lo vaya pensando, lo vaya asumiendo y explicarle por qué, con mucha claridad, para que lo entienda, por qué adelantamos esa cirugía, aunque los síntomas no sean ahora muy importantes, ¿no? La típica patología es la espondilolistesis, que es el desplazamiento de las vértebras. Y cuando hay un desplazamiento, es mucho más sencillo operarlo cuando está poco desarrollado que cuando ya es un grado alto, porque entonces hay que hacer maniobras que incluso no te permiten la reducción completa o ponen a los nervios que están implicados en mayor riesgo durante esas maniobras de corrección, etcétera. Bien, en ese caso, pues es el médico el que tiene que insistir en que, bueno, aunque no haya síntomas importantes, pues que se adelante la intervención. Otra de las posibilidades, pues puede ser lo que hemos comentado de riesgos vitales, es decir, cuando hay un tumor, pues al paciente hay que explicarle la realidad de las cosas y decirle que, bueno, pues que eso hay que eliminarlo de ahí porque si no le puede acarrear problemas más serios. Y otra situación, por ejemplo, también podría ser la de mejorar la funcionalidad o el tiempo de convalecencia. Es el caso de las fracturas, ¿no? Una fractura, particularmente las fracturas osteoporóticas que no son inestables y que se pueden tratar de forma conservadora y no sería necesario someter al paciente a ninguna intervención poniéndole un corsé o prescribiéndole cierto reposo. Claro, eso tiene la desventaja de que el tiempo de convalecencia va a ser muy largo cuando hay intervenciones pequeñas que pueden resolver eso en 24 horas. Entonces, en fractura osteoporótica, con una cementación que dura 15 minutos, pues podemos resolver 3 meses de convalecencia con un tratamiento conservador. En ese caso también, pues el médico tiene que aconsejar al paciente que opte por esta medida que puede ser muy interesante y le va a ahorrar tiempo y complicaciones porque el encamamiento, el reposo excesivo también tiene sus complicaciones, las revisiones médicas, al final acortas mucho el proceso yendo a una cirugía muy corta y de muy, muy bajo riesgo, realmente. ¿De acuerdo? Y entonces,
Después de esa segunda opinión, que digamos que es para mí lo más importante cara a enfrentarse a una cirugía, es decir, nunca vayas a una cirugía sin tener al menos dos opiniones, pues entonces ya entramos en otro tipo de recomendaciones para realmente ir y comprender a lo que vamos, ¿no? Em, lo primero sería entender y no quedarse nunca con las dudas, eso hay que preguntárselo al médico, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas reales de esa cirugía? Porque claro, queremos, a lo mejor en nuestra imaginación queremos que la cirugía nos devuelva a nuestra juventud y eso pues, no es realista, ¿no? Entonces, comprender bien cuáles son las expectativas, comprender los riesgos de la cirugía. Tampoco nos dejemos asustar mucho cuando nos hablan de riesgos, porque los riesgos en realidad, aunque existen, no ocurren todos los días, no es algo muy frecuente, pero bueno, tenemos que asumir que cuando uno va a cirugía pueden pasar de todas las cosas, ¿no? Son riesgos asumibles y si no el médico nunca optaría por una cirugía de altísimo riesgo, a no ser que sea vital. Siempre va a haber como varias opciones en el tipo de cirugía con el que podemos tratar una patología, ¿no? Entonces, tenemos que preguntar por cuáles son las ventajas de un tipo, cuáles son las ventajas de otro y sus inconvenientes, porque dependiendo de eso y de cuáles sean nuestras expectativas de función, es decir, una cosa son las expectativas de la cirugía, del objeto de la cirugía, y otra es nuestras expectativas como usuarios de la vida, ¿no? Es decir, nosotros que vamos a hacer pues una vida tranquila de persona mayor, con paseos, con algún viaje, con cosas, eso es un tipo de vida, y otro tipo de vida es alguien joven que necesita hacer deporte, volver a hacer una actividad intensa. Bien, pues claro, puede cambiar mucho el tipo de cirugía que se proponga a una persona y a otra. Puedes asumir mayores riesgos cuando eres joven, no mayores riesgos, sino una cirugía algo más agresiva con el fin de recuperar lo más íntegramente posible tu función previa, mientras que en una persona mayor lo que interesa es reducir los riesgos al mínimo con cirugías menores que simplemente mejoren un poquito la función para que les permita pues hacer una vida más de las funciones diarias, ¿no? De las tareas diarias, o caminar o asearse o lo que sea, ¿no? Entonces, todo este conjunto de criterios entre el médico y el paciente, pues tiene que llegarse a un acuerdo para decidir qué tipo de cirugía sería el más interesante. Luego, por ejemplo, también es importante conocer cuáles son las restricciones que vamos a tener después de la intervención, ¿no? ¿Qué movimientos no voy a poder hacer, al menos durante un tiempo? Muchas veces no son restricciones permanentes, es decir, oiga, usted ya no va a poder hacer tal o hacer cual. No, se trata de para que el éxito de la cirugía sea máximo, pues tener un control de nuestros movimientos durante un tiempo y ayudar a los implantes a que se integren o a que no haya aflojamiento, en fin. Eso es importante explicárselo al paciente y que el paciente lo entienda bien y lo cumpla, porque si no, pues luego los resultados, ¿a quién le echamos la culpa? ¿Al paciente que no cumple o al médico que lo ha hecho mal? En fin, es importante dejárselo claro al paciente, perder tiempo con esto, porque cuando no hay implantes, pues al final la reparación la hace el propio cuerpo, pero cuando hay implantes implicados, pues tenemos que facilitar que esos implantes no se movilicen, se aflojen, y eso requiere pues una serie de cuidados. Y luego el ejercicio que es como la parte ya, podría ser muy final, pero es que hay muchos ejercicios que se pueden implementar de forma precoz después de la cirugía, especialmente los ejercicios isométricos, porque no someten a presión a ningún implante ni a ninguna articulación, solamente a la musculatura. Y este tipo de ejercicios van a ayudar a la sujeción de la columna y a la reparación, mientras que no van a estar estropeando otras cosas que se han hecho, ¿no? El ejercicio es importante. Todo esto pues hay que consultarlo con profesionales del ejercicio porque al final el médico como mucho puede dar las recomendaciones genéricas, pero luego el concreto lo tiene que aplicar un profesional, ¿no? Y por último, algo muy importante también, que es previo en realidad, es el peso. El peso no solo cara a recuperarse o incluso antes de operarse a la prevención, a ver si quitando peso pues evito operarme, eso es importante también, pero el peso, o sea, la obesidad en el momento de la cirugía es un factor muy molesto, tanto para el médico porque los campos se vuelven más profundos, las incisiones tienen que ser más grandes porque si no, no puedes trabajar a campos tan profundos. Y luego porque todo este aumento de tamaño de incisiones, tamaño de la disección, profundidad del campo y demás, pues aumenta los riesgos de sangrado, de
posibilidad de controlar esos sangrados, el riesgo de infecciones, el tiempo quirúrgico. Cuando todo eso aumenta por culpa de que el campo es mucho más expuesto, al final los resultados pueden ser peores. Es decir, incluso puede haber un límite de peso en el que no se debería ir a cirugía y habría que hacer lo que fuera por conseguir una pérdida importante de peso.